Quiero darle gracias a Dios, de verdad. Yo soy el principal beneficiado de esto, el más favorecido de que hayamos hecho un estudio como estos, el estudio de señales de los últimos tiempos, donde quiero agradecer de manera especial, muy especial, a los conferencistas que nos han venido apoyando en esta serie, y centramos nuestro enfoque al final de esta serie de señal de los últimos tiempos en Apocalipsis, como el libro de la revelación, como lo que ha sido manifiesto ahora para nosotros como pueblo de Dios, y sobre el cual hay unas señales muy concretas de lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Y hemos aprendido tres cosas al estudiar Apocalipsis. Lo primero, que el mensaje central del libro de Apocalipsis es Jesucristo. Jesucristo en su segunda venida. La primera de ellas fue como siervo, como ofrenda, como sacrificio. Pero la segunda como rey, como juez justo, como Señor de señores. Hemos aprendido que el Apocalipsis no es un rompecabezas. Hemos aprendido que el Apocalipsis es un libro de revelación. Es un libro que nos aclara muchas cosas. Es un libro que nos habla con detalle, con claridad, los aconteceres de los tiempos finales. Aprendimos también que Apocalipsis nos revela muchas cosas. No solamente que el final de los tiempos, sino el futuro de la iglesia fiel y verdadera, pero también nos revela el futuro de la raza humana y el final del mundo que conocemos, el final del mundo religioso, sociopolítico, económico que conocemos. Apocalipsis nos revela los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis nos revela el juicio final para el enemigo, Satanás y sus demonios. Apocalipsis nos revela el juicio final para el ser humano. Apocalipsis nos revela la época del milenio, el rapto de la iglesia. Nos revela tantas cosas a la luz de las Escrituras que es un libro fascinante. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque nos ha permitido estudiar ya vamos a cumplir 3 meses. Cerramos con los 3 meses de estudio de Apocalipsis. Y yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a la iglesia Grace Community Shore, en cabeza del pastor John MacArthur, quien ha sido de gran bendición para nuestro ministerio, no solamente a través de su programa Gracias a Vosotros, sino a través de su Biblia de estudio y uno de los estudios más hermosos que he encontrado a lo largo del ministerio de Grace Community Shore, y es lo que él llamó, o lo que él tituló, Volviendo al Futuro, el estudio de Apocalipsis. Doy gracias a Dios por el doctor Vernon McGee, a través de su trabajo, a través de toda su compromiso en el estudio, versículo a versículo, del libro de Apocalipsis. Grandes hombres, grandes ministerios que han contribuido y por los cuales doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios también por la vida del pastor Charles Stanley, que realmente de una manera muy sencilla, de una manera muy clara, comparte la verdad bíblica y ha contribuido grandemente a este estudio. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios, a la iglesia, por todos y cada uno de ustedes, por su paciencia durante este estudio, durante esta serie, durante este compromiso. Y ante todo, gracias al Todopoderoso por habernos tenido como dignos de poder llevar esta responsabilidad tan grande, que es compartir la verdad de Dios, su palabra. Gloria al Señor.
Con eso en mente, ubiquémonos donde quedamos en la última fase de este proceso. Vimos nosotros la introducción del libro de Apocalipsis, capítulo 1. Luego vimos el mensaje a las iglesias, el mensaje a la iglesia de la época de Juan, el apóstol. Pero también un mensaje a las iglesias de hoy. 7 tipos de iglesias, 7 prototipos de iglesia. Una de ellas, la iglesia fiel, prototipo de la iglesia fiel, la iglesia Filadelfia. Y la otra, prototipo de la iglesia apóstata, la que ha de quedarse. Vimos nosotros, después del capítulo 3, al Dios Padre centrado en el trono, recibiendo toda alabanza, toda gloria. Vimos nosotros que en su mano derecha un rollo sellado 7 veces. Vimos al Señor Jesucristo entrando como el único digno de recibir el rollo de manos del Padre en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Vimos cómo los 24 ancianos, representando a la iglesia fiel y verdadera, ya después de haber sido raptada, se encuentra con el Padre, se encuentra allí con las millares de ángeles adorando, alabando a Dios. Vimos nosotros en el capítulo 5 cómo el Señor Jesucristo comienza a abrir el rollo y comienza a romper los sellos uno por uno. Y esos sellos cómo comienzan a representar juicios de Dios sobre la tierra. Vimos nosotros cómo el anticristo comienza a operar de una manera camuflada, establece alianzas con las naciones. Y en el primer sello, que representa un engaño, una paz falsa, se une para incluso hacer una alianza con el pueblo de Israel. Comienzan a romperse los diferentes sellos, cada uno representando un juicio. En el último sello, en el 7º sello, vemos nosotros 7 trompetas y 7 copas, cada una de un tiempo muy corto, que comienzan a traer nuevos juicios. En los primeros 5 sellos, el hombre contra sí mismo desata su ira, desata la mortandad, pero de ahí en adelante quien toma la autoridad es Dios mismo, trayendo justicia y trayendo juicio. Un periodo de 7 años, los primeros 3 años y medio los conocemos nosotros como el año o los tiempos de la tribulación, el tiempo de dolores de parto que habla la Escritura. Los 3 años y medio finales los conocemos como el día de Jehová, el día de Jehová, a la luz de los profetas. Y cerramos la reunión pasada precisamente cerrando el 7º sello con las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Hemos visto que en el transcurso de este proceso Dios ha sido misericordioso. Y aunque Dios trae claridad de los aconteceres finales y de lo terrible que son, porque no solamente eventos naturales, terremotos, mortandad grande que se sucederá sobre la tierra al final de los tiempos, sino que incluso a nivel espiritual, dice que el enemigo, Satanás, tendrá autoridad para hacer daño, ¿no? Y utilizará a parte de sus demonios para hacer daño y destruir, ¿no? O sea, vimos cosas terribles a la luz de Apocalipsis, pero en medio de todo eso vimos también el favor y la misericordia de un Dios que no descansa en llamar a las personas, al ser humano, al arrepentimiento, a volverse a Dios. Y utilizaba 2 testigos que identificamos como ¿a quiénes? A Moisés y a Elías. Vimos también 3 ángeles, cada uno con un mensaje. Vimos los 144,000 que representan ¿a quién? Al pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu que se convertirán de corazón a Cristo y se volverán evangelistas en potencia. Vimos todo ese movimiento en función de que aún en esos tiempos haya tiempo para el arrepentimiento. Pero ya aquí, ya no hay nada que hacer. Ya se han cumplido todas las señales. ¿Y ahora qué viene?
Ahora viene un juicio que falta sobre lo que conocemos como la Babilonia, Babilonia la Grande, y conocida a la luz de las Escrituras como la Gran Ramera. Y vamos a entrar a escudriñar un poco esto para ir a la parte final, de Apocalipsis. Yo le pido que por favor abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Encontramos aquí a la luz de las Escrituras en Apocalipsis capítulo 19 y vemos nosotros que los versículos 1 al 8 hay algunos detalles característicos. Ejemplo, se repite una invitación a adorar a Dios. La palabra aleluya allí es repetida alrededor de 5 veces, y la palabra aleluya significa Dios sea exaltado, Dios sea glorificado, la alabanza sea para nuestro Dios, gloria a Dios. Y nos preguntaremos por qué. Porque a estas alturas, a la altura del capítulo 19, ya Dios ha hecho justicia, ya Dios ha traído juicio, ya Dios ha cumplido sus promesas, ya Dios ha desarrollado toda la agenda que se tenía planificada para las señales de los últimos tiempos. Y la última señal es precisamente una señal de juicio sobre Babilonia, que estipula la Escritura o la nombra como la Gran Ramera. Y yo quiero que entendamos un poco esto, y es importante a la luz de las Escrituras aclarar estos aspectos para poder entender de qué se trata. Dice, porque sus juicios, versículo 2, son verdaderos y justos, y han juzgado a la Gran Ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de él. Lo primero que tenemos que entender, amados, es que la prostitución de la que nos habla aquí la Escritura es espiritual. La fornicación y el adulterio son símbolos de una traición espiritual, ¿no? Entonces, cuando habla de la Gran Ramera, se está refiriendo de manera simbólica a un acto de adulterio espiritual, a un acto de fornicación espiritual. Y nosotros, para poder entender un poco de qué se trata, tenemos que irnos hacia el capítulo 17 y capítulo 18, donde se escudriña en detalle a qué está refiriéndose esto. Por ahora parece un poco de incógnita, parece un poco de incógnita, algunos interrogantes en función de qué se trata todo esto. Hemos visto los juicios sobre el mundo, a nivel del mundo natural, y sobre la humanidad. Pero ahora vamos a ver 2 juicios. Uno sobre el juicio al contexto religioso, al mover religioso, que como lo hemos venido manifestando a lo largo del estudio, se trata del ecumenismo. Todos aquellos que le dicen, no importa en quién creas, ven, todo está bien, adorar en idolatría está normal, eso está bien, y entonces se reúnen todas las religiones del mundo para establecer una fuerza, y a eso hoy en día lo estamos viendo, y eso hace parte del ecumenismo. Entonces el primer juicio es contra un sistema religioso, pero el segundo juicio es contra un sistema sociopolítico y económico. Y la palabra de Dios hace un paralelo, hace un símil con Babilonia. ¿Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento quién era Babilonia? ¿No? Entonces, desde Babilonia podemos verlo en 3 aspectos históricos muy marcados, ¿no? El primero de ellos, ¿ustedes se acuerdan dónde el hombre comenzó a construir una gran torre para que llegara al cielo? ¿No? En Babel,
Babel, ¿dónde quedaba? Babel era un lugar céntrico, primordial de toda la región de Babilonia, ¿no? Entonces, allí fue donde el hombre se propuso establecer el primer símbolo de idolatría, ¿no? El hombre a sí mismo generó un proceso de idolatría. ¿Y qué hizo Dios allá? ¿Se acuerdan? Confundió sus lenguas. Confundió sus lenguas para que no pudieran lograr ese propósito que tenían. Pero realmente lo que estaba condenando Dios allí era un aspecto de idolatría. El segundo aspecto histórico de Babilonia lo podemos encontrar como el símbolo, uno, de la arquitectura, ¿no? Ustedes recuerdan que uno de los grandes, en el pasado se conocía como de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, ¿sí? Por su cultura, por su grandeza, que junto a Grecia se convirtieron en imperios, ¿no? Entonces por eso hablamos del imperio babilónico, el imperio babilónico. Tenían grande cultura, tenían grande arquitectura, pero eran una nación supremamente idólatra, ¿no? Practicaban mucho el ocultismo, y todas las ciencias ocultas era lo fuerte allí en Babilonia, ¿no? Entonces recordemos que también los babilónicos fueron los que finalmente que invadieron a Judea, ¿no? Los babilonios invadieron a Judea, usurparon el templo y se llevaron todos los tesoros, ¿cierto?, de la casa de Dios, y se los llevaron para Babilonia. Allá en Babilonia estuvieron hombres de Dios como fue Daniel. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Entonces, toda la historia se conecta. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios toma el nombre de Babilonia? Cuando habla de Babilonia no se está refiriendo a esa ciudad, está refiriendo a ella como un prototipo de una nación que idólatra, de una nación pagana, ¿cierto?, de una nación impía. Y es por eso que él hace esa semejanza. Entonces, capítulo 17 de Apocalipsis dice: vino entonces, versículo 1, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Entonces aquí nos entra un concepto y dice la gran ramera. Muchos se han atrevido al revisar Apocalipsis capítulo 17 y 18, al asociar la gran ramera con una iglesia hoy en día, con una iglesia. No van a nombrar ni siquiera a qué iglesia se refieren, porque revisando las escrituras no se trata de una iglesia en particular, se trata de un conjunto de iglesias que se han unido para hacer una alianza, pero todas ellas paganas, todas ellas idólatras, todas ellas representando a lo que denomina la escritura aquí como la gran ramera. Pero ¿de dónde surgió esto? Lo importante que tenemos que tener claro ya en ese contexto de Apocalipsis es que el anticristo, ¿qué ha hecho? No solamente que ha hecho alianzas con diferentes naciones para fortalecer su imperio, su poderío, sino que de alguna manera ha hecho alianza con la iglesia. La iglesia, recordemos que aquí ya la iglesia verdadera no está. Entonces, ¿con cuál iglesia? Con la iglesia impía, la iglesia pagana, la iglesia apóstata. Y todas las denominaciones que se le han unido, ¿no?, para establecer un poderío y una autoridad. Ahora, el anticristo establece esa alianza patrocinada por la misma iglesia, apoyada por la misma iglesia, pero después el mismo anticristo se vuelve en contra de ella y las naciones circundantes. Y eso es lo que muestra un poco el capítulo 17 y el capítulo 18. Entonces, nosotros miramos allí en el capítulo 17 que dice la escritura ahí en el versículo 1: la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recuerden que este término habla de naciones, ¿no? O sea, tiene el apoyo de naciones que la respaldan.
Dice el versículo 2, con lo cual ha fornicado de los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra fornicación habla ahí de ¿qué? Idolatría, paganismo, ¿no? Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada ¿sobre qué? Una bestia escarlata. La mujer, ¿a quién representa? A la gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? Es la iglesia idólatra, la iglesia pagana. La bestia, ¿a quién representa? Al anticristo. Recuerden que el gran dragón en la luz de las escrituras en Apocalipsis es ¿quién? Satanás. Y la bestia es el anticristo. Y dice vestida de escarlata. El color escarlata era un prototipo de símbolo de ¿qué? De realeza, de realeza. Y entonces dice llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, más elementos que hablan de reino, ¿no? Y de perlas, y tenía en mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia, fornicación. Si nosotros miramos allá en el capítulo 19, nos decía que la iglesia, no solamente la falsa iglesia, no solamente había sido apóstata, idólatra, sino que había matado a muchos de los cristianos, ¿se acuerdan? Y dice que ya Dios había juzgado a la iglesia por eso, por ese hecho, ¿no? Y dice, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, si algo Dios aborrece, es que a Él le quiten su honra, su gloria, su honor, su adoración y su alabanza, y se le entregue ¿a quién? A dioses paganos, a dioses extraños. Dios no aprueba eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Y mire que el último juicio reservado es precisamente contra la iglesia apóstata, contra la iglesia pagana. Ahora, para las personas que hoy están visitándonos, que hoy tal vez, como no llevamos la secuencia, entonces aquí quedemos un poco perdidos. Pero no se preocupe, el mensaje de hoy no se centra en esto, el mensaje de hoy va mucho más allá. Y solamente estoy tocando estos elementos porque no quiero que queden en el aire, pero vamos a concentrarnos ahorita en un mensaje realmente cristocéntrico. Gloria a Dios. Entonces encontramos allí en el capítulo 17 que hay el juicio sobre la iglesia apóstata, la iglesia idólatra, ¿no? Dice el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Muchos de las matanzas que se han dado, ¿cierto? Es con un contexto religioso. Muchas de las persecuciones aún de la misma iglesia, la iglesia cristiana, han sido bajo un aspecto de un contexto religioso, ¿no? Muchos han sido en el pasado mártires de la iglesia primitiva a causa de ¿qué? De una persecución y realizada por una iglesia, la iglesia apóstata, ¿no? La iglesia idólatra. Bueno, entonces no entramos más en detalles. Usted puede ver allí que se habla de quiénes eran esos 7, como se menciona ahí, 7 ¿qué? 7 cabezas y los 10 cuernos. Los 10 cuernos representan 10 naciones. 10 naciones que se establecen alianza con la iglesia para fortalecer y el anticristo inmerso en esto. Pero al capítulo 18, esos 10 aliados se vuelven contra la misma iglesia y la destruyen. Pero esos 10 aliados representan el poder económico, el poder de las grandes multinacionales, el poder del capitalismo dañino, destructivo, que se ve juzgado por Dios mismo al final de los tiempos. Usted lo puede ver allí en el capítulo 18. Entonces el capítulo 18 habla del juicio o de la caída de Babilonia, pero simbolizando lo que es en los imperios económicos de la tierra.
Gloria a Dios. Entonces hasta ahí, simplemente no quería dejar esto, pasarlo por alto, pero concentrémonos ahora en el capítulo 19. Entonces se establece un juicio sobre la tierra, sobre el ser humano que ha negado a Cristo, que no le ha recibido en su corazón, que no le ha aceptado, que no ha doblegado su cerviz para reconocer que sin Dios no somos nada, que nuestro corazón está contaminado, que tenemos una naturaleza pecaminosa, producto de la caída del primer hombre, del pecado original, y que todo ser humano nace con esa naturaleza, pero al mismo tiempo nace con una naturaleza divina. Y lo que tenemos que hacer nosotros es venir a Cristo. ¿Para qué? Arrepentirnos de nuestros pecados, recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador, para luego partir a una nueva, o nacer a una nueva vida, y con ello la salvación. ¿La salvación de qué? De no pasar por todas estas cosas, de no tener que ver o ser parte de estos aconteceres finales y recibir un juicio de Dios, porque el hombre está en enemistad con Dios. ¿Cuántos sabemos que eso es así? ¿Y qué ha venido a hacer el Señor Jesucristo? A reconciliarnos con el Padre. Por eso la importancia de entender, de conocer quién es Jesucristo, qué ha hecho Él por nosotros y qué debemos hacer nosotros en respuesta a lo que Él ha hecho. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? Mientras que todas esas señales y todos esos juicios se están sucediendo, se están preparando para unas bodas, y se llaman las bodas del Cordero. Ahora, yo quiero que usted entienda que la Escritura nos habla y nos enuncia todo esto en función de la misma cultura judía. ¿Cómo establecía una boda la cultura judía? Lo primero que se hacía era establecer un acto simbólico de compromiso, el desposorio, que nosotros lo conocemos como desposar o pedir la mano de, ¿sí? Entonces el pueblo judío era muy riguroso en estos aspectos. El pueblo lo que hacía era que los padres de el varón iban y visitaban la casa de los padres de ¿quién? De la futura novia, y le pedían permiso, la futura novia primero y después esposa, y le pedían la mano de ella. Y recuerden que el pueblo judío establecía un convenio, que eran los dotes, ¿no? O sea, las damas recibían, o los padres de la dama recibían de los padres del novio la dote. ¿Y qué era la dote? Era un presente. No era que fuera que la compraran, no, sino era algo simbólico de lo que significaba poder entregar a su hija en desposorio y entrar en familia, ¿no? Porque las dos familias establecían ya ahora un vínculo muy cercano. Entonces lo primero que se hacía era que se pedía la mano. En nuestros términos hoy en día era que se le pedía la mano de la novia, es decir, frente a los padres se pedía el permiso de visitarla, de establecer comunión, y eso era público, se hacía público. Pero entonces después del desposorio, el novio tenía un tiempo para conocer a la novia, para conocerlos, la familia de la novia, y después se invitaba a una fiesta. Pero esa fiesta no era la fiesta o la reunión de las bodas, no. Era una fiesta donde todos los miembros de la región y los conocidos celebraban, y era una fiesta que duraba hasta 3 días. 3 días duraba esa reunión, ese festejo, a razón de que iba a haber un matrimonio. Y al final, la tercera etapa era ya la etapa de la boda en sí, ¿no? La ceremonia como tal, ya que establecía a la nueva familia, ¿no? Mire, y ellos eran, el pueblo judío, muy riguroso en eso. Ese esquema simboliza también la relación de Cristo con la iglesia, ¿sí? La relación de Cristo con la iglesia. ¿A razón de qué? ¿Cuándo se ha dado, o cuándo se dio
el desposorio. Es decir, ¿cuándo se estableció el compromiso? Cristo como el esposo, la iglesia como su esposa. ¿Cuándo se estableció ese compromiso? Cuando Cristo resucita. Después de que Cristo muere y resucita, ¿qué hace el Padre? Le entrega, ¿cierto?, la iglesia. Hasta antes de Jesucristo no hay iglesia. Hasta antes de Jesucristo, ¿qué hay? Hay un pueblo escogido por Dios. Hay un pueblo escogido por Dios. Pero la iglesia se construye a partir de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Muerte, vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Ahora le es entregada la iglesia como su esposa, ¿no? Entonces hay una comparación de la relación de Cristo con la iglesia, Él siendo el esposo, la iglesia siendo la esposa. Entonces, desde ese momento hay un compromiso, hay un pacto. La iglesia se ha comprometido a guardarse ¿para quién? Para su esposo. ¿Y quién es su esposo? Es Jesucristo, ¿no? Es el Señor Jesús. Ahora, ya aquí en Apocalipsis, capítulo 19, estamos entrando ¿en qué? En las bodas. En las bodas del Cordero. Ahora, si nosotros miramos Apocalipsis, capítulo 4, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia fue raptada. Y la iglesia entró en una fiesta, entró en un regocijo, ¿cierto? Con su Señor. Están allá en un tiempo de festejo, de alabanza, de gloria para el Padre y para el Hijo, ¿cierto? Es decir, está en ese tiempo de celebración. Pero aquí ya llegamos al momento culmine, se dan las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Así que ubique su vista allí en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 19. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras de Dios, verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, ¿está hablando quién? Juan. ¿A quién? Al ángel que le está mostrando todas estas cosas. Y le dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la... Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos que dicen que adoran ángeles? Nada. El único digno de ser adorado, ¿quién es? Dios mismo, ¿cierto? Dios mismo. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces ahora vuelve a surgir ¿qué? Un caballo blanco y un jinete. Pero a diferencia del caballo blanco del primer sello, que representaba engaño, aquí ahora el caballo blanco es símbolo de ¿qué? De justicia, de fidelidad, de paz, ¿cierto? Pero quien lo monta ahora es ¿quién? Jesucristo mismo, el que es llamado fiel y verdadero. Versículo 12 dice: y sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Dónde conocemos este nombre? Juan capítulo 1, ¿cierto? Y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿cierto? ¿Y quién es el Verbo? Jesucristo mismo. El Verbo, la palabra verbo es la palabra hecha carne, dice la Escritura. Es decir, nosotros conocemos por Génesis 1 que en el principio fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que conocemos. ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios.
Y esa palabra que actúa allí para crear todas las cosas fue el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Entonces está hablando aquí de que quien viene a las bodas y se presenta ahora como justo, fiel y verdadero es el mismo Señor Jesucristo. Y dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Para qué se vestían de lino? ¿O cuándo se vestían de lino? Uno, cuando había un evento supremamente importante, pero como simbología sacerdotal, ¿quién se vestía de lino? El sacerdote, ¿cierto? Y se vestía de lino ¿para qué? Para un evento especial, entrar en el tabernáculo, entrar en el lugar santo. Dicen que todos los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. La limpieza habla de qué? De pureza espiritual, ¿no? Y de santidad. Y dice, le seguían en caballos blancos, gloria a Dios. Dice, de su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, ya encontramos que su juicio fue desatado, ¿cierto? Hasta aquí todo está hecho y está dicho. Y dice, y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Ratifica la escritura que nos está hablando de quién, el Señor Jesucristo. Y dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis, imagínate, carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y de carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿A qué hace referencia ahí? Simplemente que es un tema de juicio, ¿no? Ya el juicio ha sido establecido, ya se ha hecho justicia para el pueblo de Dios. Y dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su gran ejército. Y recordemos nosotros que habíamos hablado de eso, ¿no? Al final, ¿qué es lo que se da? La batalla que conocemos como el Armagedón. El Armagedón. Entonces, en el capítulo 18, las 10 naciones que se vuelven contra la gran ramera, es decir, la iglesia apóstata, la iglesia pagana, o el conjunto de religiones idólatras, y la acaban, la destruyen, ahora se unen con el anticristo para venir en contra de ¿quién? De Israel. De Israel. Y recuerden que Israel está siendo resguardada, protegida ¿en dónde? En el desierto, porque el anticristo ha usurpado Jerusalén y ha entrado allá en Jerusalén, y entonces tiene su poderío, y Israel está resguardado. Entonces ahora todas esas naciones se vienen contra ¿quién? Contra Israel, y es donde se da allá en la región de Palestina la gran batalla de Armagedón. Y dice, y la bestia fue ¿qué? Apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Encontramos aquí que entonces finalmente Jesús, que ha descendido, que ha venido con su caballo blanco como un guerrero, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué hace con la bestia? La apresa, ¿no? Y al falso profeta. Gloria al Señor. ¿Cuántos sabemos que nuestro Rey es victorioso? Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice que estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces encontramos nosotros aquí, al final del capítulo 19, que la bestia, el anticristo y el falso profeta y todos los demonios que habían sido desatados, ¿se acuerdan que uno de los juicios fue que el gran abismo o el abismo había arrojado a muchos demonios que habían venido a atormentar la tierra, y entonces ahora también son tomados aquí y echados a un lago de fuego que arde con azufre?
Y dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Un prototipo de un juicio, ¿no? Del juicio de Dios. ¿Todavía quedaban habitantes sobre la tierra? Claro, claro que quedan habitantes de la tierra, y todavía hay un juicio allí. Ahora, ¿qué sigue? Capítulo 20. El capítulo 20 nos habla del milenio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya el anticristo o la bestia y el falso profeta y los demonios han sido enviados fuera, al lago de fuego? Están presos. Entonces, ¿quién reina ahora? Jesucristo. Jesucristo mismo reina. Ahora, ¿con quién ha venido a reinar? Con su esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Gloria a Dios, la iglesia fiel y verdadera, la que fue arrebatada, la que no ha negado su nombre. Capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? O sea que no solamente fue el anticristo ni el falso profeta, ahora nos habla de que también fue aprendido el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Recuerden que la palabra diablo es una palabra eso lo aprendimos. ¿Qué significa diablo o diablos? ¿Ah? Uy, no me tocó devolverme. Satanás significa engañador o acusador, ¿cierto? Y diablos es el enemigo, ¿no? El enemigo. Ahora, ¿por qué se le dice la serpiente antigua? Porque evoca el momento en que Adán y Eva son tentados, ¿cierto?, por Satanás, en representación de una serpiente allí en el Edén. Recordemos que no es el animalito, ¿no? No es el animalito, es lo que representaba allí la forma como el enemigo actuó. Ok, dice, y los arrojó al abismo y los encerró y puso su sello, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? O sea que ese encierro era temporal. Es un encierro temporal. Dice, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que lo que viene ahora, ¿qué es? 1000 años. 1000 años de un gobierno. ¿De quién? De Dios a través de Jesucristo, con su iglesia. Gloria a Dios por eso, ¿no le parece a usted hermoso? O sea, después de ver todos esos aconteceres trágicos, catastróficos, pues ver ahora a la iglesia, a Dios mismo reinando. En esa época sí, qué bonito estar, ¿cierto? Pero en lo que aconteció antes de, terrible, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasará en esos 1000 años? Dice versículo 4. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Es decir, allí están llegando ¿quiénes? Los mártires, ¿no? Los que habían salido de la gran tribulación. ¿Ok? Todo eso ya lo tenemos claro, ¿sí? Es que a causa del testimonio se habían quedado del rapto, sí, pero se convirtieron en el tiempo de la gran tribulación y pagaron con su propia vida. Y recordemos que la manera en que los matan es que los decapitan, ¿no? Ahora, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, los muertos que ya habían sido muertos pero en pecado, ¿qué pasa? Están aguardando. ¿Y qué aguardan? El gran juicio del trono blanco. ¿Que eso en dónde sigue? Ahí en el capítulo 11, versículo 11 del capítulo 20.
¿Sí? Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Recuerden, y aquí sí ya empezamos a hacer énfasis en el mensaje para esta mañana, y es, si algo tenemos que tener claro, amados, amigo, amiga que nos acompañas en esta mañana, es que todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. Dice la palabra de Dios, pequeños y grandes, ¿no? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos, sin excepción alguna, sin distingo de raza, de nacionalidad, de clase social, no importa, finalmente todos los seres humanos tendremos que presentarnos delante de Dios. Y seremos juzgados, ¿por qué? Por las cosas que hayamos hecho o dejado de hayamos de hacer. Dice, mire el contraste, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, el juicio de Dios será por los hechos. Por lo que hayamos hecho o por lo que hayamos dejado de hacer. Y ahí estaremos todos frente a Dios. Y entonces dice que, ¿cómo se juzgará? A través de unos libros, y especialmente el libro de la Biblia. Ahora, los libros, cuando habla de los libros, habla de todos los hechos que han sido registrados, de todo lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Están consignados ¿en dónde? En unos libros. Y hay un libro especial que se llama el libro de la vida. En ese libro están consignados los nombres de los que han de ser salvos. Entonces, además de mostrarnos en un panorama, Dios, como si fuera una pantalla de televisión grande, todo lo que hayamos hecho, lo que hayamos dejado de hacer, se va a abrir un gran libro y van a buscar tu nombre y el mío allí. Y si no lo encuentran allí, es porque estamos condenados. Tremendo, ¿no? Entonces ahí sí, amigo o amiga, hermano o hermana, la importancia de vivir una vida de compromiso, recta, de tener a Cristo morando en nuestros corazones y a Él gobernando nuestras vidas. Que todo lo que hagamos o dejemos de hacer sea para honrarle a Él, para agradarle a Él. Que nos alejemos del pecado, que renunciemos a toda impiedad, que establezcamos distancia con el enemigo y con todo lo que Él representa. ¿Por qué? Porque de lo contrario, eso traerá juicio y condenación sobre nuestras vidas. Ahora, esto suena duro, ¿no? Suena drástico, pero es la realidad, hermanos. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿nos queda claro aquí esto? Ahora, capítulo 21 nos habla del cielo nuevo y de la tierra nueva. ¿Qué pasará después del juicio? O sea, ya la humanidad es juzgada. Cada ser humano recibe según sean sus obras. Entonces comienza ahí sí un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces en el capítulo 21 de Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Entonces el mundo que conocemos dejará de existir. Por eso es que este mundo es ¿qué? Pasajero, es temporal. Y dice, y yo Juan vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la nueva Jerusalén es el lugar donde el esposo y la esposa han de ¿qué? Convivir para siempre, ¿no? Y entonces ahí está ¿quién? Cristo y su iglesia. Ahora, nótense que Dios mismo ha preparado para Jesucristo y para la iglesia un lugar hermoso.
un lugar precioso. Y mire, yo quiero que usted lo lea ahí, cómo se describe esto. Y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, o sea, ya en ese momento, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ya no habrá muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Ahora lo que hay es ¿qué? Paz, gozo, felicidad, ¿no? ¿Queremos pasar a esa eternidad? Porque todo ser humano, creyente o no creyente, ¿cierto?, tiene un alma, y esa alma es eterna, y el alma va a vida con Dios, que es a una salvación eterna en los cielos, o a una muerte eterna, que no es desaparición, sino es a ausencia de Dios, separación total de Dios, a sufrimiento, a tormento por una eternidad. Entonces ahí es donde está la realidad, y nosotros, tú y yo, escogemos a través de nuestras acciones en dónde queremos pasar una eternidad. Porque si la vida acabara aquí, pues todo sería temporal, y entonces ahí sí aplicaría lo que dice Ricky Martin, ¿no? Disfruta la vida, vive la vida, ¿no? Y lo que dicen muchos sociólogos hoy en día: disfruta la vida, usa condón. Un sí a la promiscuidad, un sí al desorden, a la vida alegre. Porque si todo se acaba aquí, pero como no es así, como Dios es real, como Dios existe, como el mundo espiritual es más real que este mundo material que tú y yo vemos, porque cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Entonces por eso es que buscamos a Dios, amén. Por eso es que anhelamos que Dios esté con nosotros, amén, y que Él sea nuestro Padre Celestial, porque la salvación comienza aquí en vida. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos bendice, Él nos cubre, Él nos alimenta, Él nos sustenta, Él nos protege, Él nos da, Él nos pastorea. Pero eso no es todo, sino que lo que nuestra esperanza está puesta es en una eternidad, pero en una eternidad con Cristo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 5, ahí en el capítulo 21. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Hecho está. Ya todo lo que había de acontecer ya ha sucedido. Y ahora, como que esta palabra dice y evoca las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Se acuerdan? Consumado es. Hecho está. Ya lo que había que hacer se hizo, ya todo está listo. Y entonces dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. O sea, ¿a dónde serán enviados los que han de ser condenados? Al mismo lugar donde fue enviado ¿quién? El dragón. ¿Y quién más? La bestia, que es ¿quién? El anticristo y el falso profeta, y todos los ecuaces. ¿Secuaces? Ok, secuaces. Ecuaces es como de ecuación. Gloria a Dios, muy bien. Gracias a Dios tengo mi ayuda idónea.
Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ahora, la Nueva Jerusalén. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Gloria a Dios. Comienza a hacer una semejanza. Ya recordemos que aquí ya no hay necesidad de ¿qué? Tabernáculo. El tabernáculo va a ser ¿quién? Dios mismo. Y lo que empieza a mostrarnos aquí es una manera simbólica de semejanza con el tabernáculo antiguo para el lugar de Dios, para el lugar de la morada de Dios y su iglesia, ¿cierto? Y también trae a colación las 12 tribus y los 12 apóstoles. Ahora, ¿cómo cerrar esta serie? Vamos a cerrar esta serie con un mensaje, y es un mensaje cristocéntrico. Yo quiero que usted se ubique ahí en el capítulo 22. No podía terminar esta serie sino como comenzó. ¿Cómo comenzamos? Con un mensaje de una invitación que Dios mismo está haciendo. 1, a su iglesia, pero 2, a un pueblo no redimido, es decir, a las personas que aún no conocen a Cristo. Y ese es el mensaje que se da en el capítulo 22. Los versículos 6 al 11 representan un mensaje para la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí son creyentes? Amén. Levante su mano, por favor. Muy bien. ¿Qué le llamamos creyente? Tú me dirás: pastor, pero yo desde pequeño, desde chiquito, desde chiquita, Dios ha sido parte de mi vida, porque mis padres me han enseñado que existe un Dios, que nosotros somos su creación, que debemos de alguna manera rendir a Dios devoción, ¿sí? Pero déjame decirte que eso no te hace creyente, eso no te hace hijo de Dios, eso no te hace salvo. Recordemos que Dios nos enseña por medio de los evangelios, por medio de las cartas paulinas, que es necesario que tú y yo, como seres humanos, reconozcamos que somos pecadores, que ese pecado se originó desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, y por herencia espiritual ese pecado ha venido a toda la raza humana. Tú podrás decir: pero pastor, yo no le hago daño a nadie. Pastor, yo soy un buen hijo, yo soy una buena hija. Pastor, yo trato de favorecer al necesitado. ¿Sabes? Eso no te hace un hijo o una hija de Dios, y como consecuencia no te hace salvo. Nosotros, todos los seres humanos, debemos saber que nuestro corazón es engañoso, más engañoso que cualquier otra cosa, y perverso, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que pesa los corazones. Nosotros, como seres humanos, mientras que estemos en este estuche de carne, estamos propensos al pecado, ¿sí? Porque hay concupiscencia, hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y entonces, si esa naturaleza se le da rienda suelta, pues nosotros cada vez iremos más en función de nuestros propios deseos, anhelos,
deleites pecaminosos, alejándonos cada vez más ¿de quién? De Dios. Y por eso es necesario hacer un alto en el camino, reflexionar y reconocer que somos pecadores para venir ¿a quién? A la solución. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea que la solución para el hombre en pecado es ¿quién? Jesucristo. No hay otra solución. No la hay, ¿cierto que no? ¿Cuántos decimos amén, iglesia? Pues como no la hay, hay que venir a Cristo. Amén. Ahora la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el que confesare con su boca, pero que creyere en su corazón, ¿cierto? ¿En quién? En Jesucristo. Y que Dios le levantó entre los muertos, ese será ¿qué? Salvo. Entonces, ¿cuál es la solución para el hombre en pecado? Creer en Cristo. Creer que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo, ¿cierto? Se hizo como uno de nosotros para darnos testimonio de vida, para dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa en pago por nuestro pecado. Derramar hasta la última gota de su sangre para limpiarnos y presentarnos justos, redimidos, santificados, reconciliados ante el Padre. Entonces cuando tú y yo creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y le aceptamos, le recibimos en nuestro corazón y le invitamos para que Él sea el Señor de nuestras vidas, estamos ¿qué? Muriendo al mundo, es decir, al pecado, y naciendo a una nueva vida con Cristo. Es decir, hallamos identidad con Cristo en su muerte y en su resurrección. Amén. Y hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. Esa es la realidad espiritual, amado, amada, que tú debes entender y a la que todos debemos llegar. Gloria a Dios. Entonces este mensaje aquí en Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 6 al 11, es un mensaje a la iglesia. Y es un mensaje que se divide en 4 aspectos. El primero, un mensaje inminente, urgente, de obediencia. El versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, todo lo que hemos estudiado es escrito ¿para quién? Para la iglesia. Recuerden que Apocalipsis es un mensaje ¿para quién? Para la iglesia. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha sido sellado con el Espíritu Santo, no puede entender estas cosas. Es un mensaje para la iglesia, ¿no? Y entonces les dice, versículo 7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué nos está diciendo Dios a la iglesia? Que guardemos su palabra, que le obedezcamos. Él vuelve y recalca en el último mensaje de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 22, último capítulo de los libros de la Biblia, y vuelve y da un mensaje, y el mensaje primero para la iglesia, es decir, para ti y para mí que conocemos a Dios, es a que le obedezcamos, a que guardemos su palabra, ¿no? Versículo 8 dice, yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. El segundo mensaje para la iglesia de hoy es un mensaje de adoración. Tú y yo como iglesia debemos guardar la palabra de Dios. Tú y yo como iglesia debemos perseverar en la doctrina.
Tú y yo como iglesia debemos guardarnos para Dios, siendo obedientes a su palabra. Pero no solamente eso, sino que Dios nos manda a ser verdaderos adoradores. Debemos adorar. Nuestra tarea fundamental es adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso nos congregamos, por eso nos reunimos, para adorarlo, para exaltarlo. ¿A quién? Aquel que dio su vida por nosotros, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No venimos a buscar al hombre. Hay de aquellos que se ufanan, que se enaltecen a sí mismos y se llevan la gloria. No, la gloria le pertenece ¿a quién? A Dios. Él es el único digno de ser alabado. Tercer mensaje para la iglesia. Y dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. ¿Por qué? Porque Juan se había postrado a adorar en presencia ¿de quién? Del ángel. Y el ángel le dice, no, un momentico, párate. Oigan, ¿cómo puede ser posible que hoy en día pastores en Estados Unidos besándole la mano al Papa, rindiéndole pleitesía y adoración? Mentiroso sea el diablo. El único digno de adoración es ¿quién? Dios. Él es el único digno. ¿Hasta dónde ha llegado? Mire la iglesia, ¿en qué está? Por eso la iglesia católica está convocando al ecumenismo, ¿no? Entonces hay una reunión, ¿se reunió quién? El máximo líder de los judíos, de los musulmanes, del pueblo árabe, ¿no? De los ortodoxos. ¿Y se han reunido para qué? Para establecer alianzas. Eso ya la palabra de Dios nos lo dice. Eso no es nuevo. La palabra de Dios nos dice que eso va a acontecer y eso se va a fortalecer, porque esa es una de las señales de los últimos tiempos, ¿no? Y entonces toda esa iglesia llegará allá a establecer y a decir que es bueno lo que Dios ha dicho que es malo. Entonces ahí es donde la iglesia, nosotros como la iglesia fiel y verdadera, debemos saber a quién hemos venido a buscar, a quién obedecemos, a quién servimos, a quién adoramos. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora dice el versículo 11, el que es injusto. Ahora, versículo 10 dice, no las selles porque está cerca. Significa, es tiempo todavía. ¿Es tiempo de qué? Proclamación. Si este mensaje ha sido entregado a la iglesia, solo a la iglesia, porque solamente la iglesia la puede entender, la puede recibir, ¿quién debe proclamar el mensaje? La iglesia. Los que hemos creído. Entonces, la tercera invitación que Dios hace a su iglesia, no solamente de obediencia, no solamente de adoración, sino ahora de proclamación. Dice, no lo selles todavía, el tiempo está cerca, pero aún hay tiempo ¿de qué? De alertar. Aún hay tiempo ¿de qué? De compartir. Aún hay tiempo ¿de qué? De evangelizar. Aún hay tiempo de proclamar el nombre del Señor, para que muchos vengan a los pies de Cristo. ¿Cuántos hay esclavos de los vicios? ¿Cuántos hay emproblemados? ¿Por qué? Por las deudas. ¿Cuántos hay emproblemados? ¿Por qué? Por la lujuria, por la vanagloria, por el amor al dinero. Muchos hay por ahí deambulando, esclavos de sus propios deseos, deleites, placeres. Y Dios los está llamando ¿a qué? A libertad. Dios los está llamando a arrepentimiento para que sean libres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 11. Y dice, y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, todavía hay tiempo. Es un llamado a la franqueza, es un llamado a la entereza, es un llamado al compromiso, es un llamado a la fidelidad, es un llamado a ser realmente ¿qué? Siervos y siervas de Dios. Y ese es el tercer llamado que Dios hace. Es un llamado al servicio. Es un llamado ¿a qué? Al cuarto, perdón. Es un llamado ¿al qué? Al servicio. Por eso dice el versículo 12, aquí que yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cómo servimos a Dios? Con nuestro testimonio. ¿Cómo servimos a Dios? Cuando rechazamos el pecado, cuando no hacemos alianzas con el mundo, cuando damos testimonio, cuando obedecemos. ¿Cómo servimos a Dios? No es solamente cuando tú compartes del Evangelio, cuando vienes a la iglesia y adoras. No, tú sirves a Dios en tu diario vivir, en tu diario cotidiano, allá en la empresa, allá en tu estudio, allá en tu lugar de convivencia, el lugar donde te conocen, dando luz, siendo testimonio. Los cristianos somos los llamados a ser cabeza y no cola. Significa que debemos de ser los mejores padres, los mejores esposos, los mejores hijos, los mejores empleados, los mejores empresarios. ¿Por qué? Porque debemos ser testimonio a todos los que nos rodean. No se puede concebir un cristiano que engañe, un cristiano que no pague sus deudas, un cristiano que deje empeñadas las cosas, un cristiano que tenga pleitos y conflictos, un cristiano que le pegue a la esposa, un cristiano que sea un mal hijo con sus padres. Ese no es cristiano. Esos no han nacido de nuevo. Ellos no llevan a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque no le han permitido a Él que Él tome señorío, control sobre sus vidas. El Espíritu de Dios no gobierna. Entonces no son cristianos. Cristianos son aquellos que realmente reflejan que Cristo mora en sus corazones, que la luz de Cristo les ha resplandecido. No que el cristiano no peque, todos los que estamos aquí somos pecadores. Y a diario tenemos que ir a los pies de Cristo. A diario confesar nuestro pecado, pero nos esforzamos. A diario, ¿cierto? Nos comprometemos con Dios, queremos agradarle, por eso queremos ser fieles, fieles con Dios, fieles con nuestro cónyuge, fieles ¿con quién? Con nuestra doctrina, la doctrina que profesamos, ser los mejores en todo, esforzarnos al máximo, trabajamos como para Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Gloria a Dios. Por eso un mensaje a la iglesia, un mensaje para que sea obediente, un mensaje para que adore de todo corazón, un mensaje para qué? Para compartir. Un mensaje para que le dé toda la gloria y la honra a Dios, pero un mensaje de qué también, de servicio. Un mensaje de servicio, pero un mensaje de proclamación. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Ahora viene el mensaje para el pueblo que no es creyente. Versículos 14 al 17. 14 al 17. Y este versículo, el versículo central de este mensaje para la iglesia no creyente, está en el versículo 17. Porque ahí se divide, nos da un contexto, nos da un panorama el mensaje. Y dice, versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿Quién está hablando allí? Entonces tenemos que entender que aquí hay dos tiempos. Está el Espíritu. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y está la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Está el Espíritu y está la esposa, que es la iglesia. Y les dice que, ven, ¿a quién le están diciendo? Ese ven, de manera inicial, es a Jesucristo. ¿Quién anhela que Jesucristo venga por segunda vez? Uno, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ha quedado aquí con nosotros y está lidiando con ¿qué? Con el pecado de la humanidad. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que anhela la segunda venida del Señor Jesucristo con mayor entereza. Amén. Amén. Porque solamente cuando Cristo venga es que seremos librados de ¿qué? Del pecado. Ahora, ¿quién le dice bien? Ven también. Su esposa, la iglesia. ¿Cuántos que somos la iglesia verdadera anhelamos la segunda venida del Señor Jesucristo? Amén. Ahora, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. ¿Cuántos de nosotros que estamos escuchando, que hemos estudiado la palabra de Dios, que hemos estudiado todos los aconteceres apocalípticos, anhelamos la segunda venida del Señor Jesucristo? Y que ojalá esos 7 años
de tribulación, la tribulación, la gran tribulación, no tuvieran que pasar, pero van a tener que suceder, porque están escritos, porque ya Dios lo haya determinado así. Y habrá juicio sobre la tierra. Sin embargo, la venida del Señor Jesucristo para nosotros, su iglesia, su pueblo, determina no un tiempo de temor, de terror, sino de esperanza, de gozo y de alegría. Ahora dice, y el que tiene sed, y ahora viene el mensaje para el oyente, para la persona que aún no tiene a Cristo en su corazón. Y le dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si algo hemos podido aprender es que ningún ser humano debería pasar por todos esos aconteceres de sufrimiento, de tormento, de destrucción, de juicio. Dios no quiere eso. Dios dice en su palabra que Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Dice, por cuanto Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Dios quiere que todos los seres humanos seamos salvos. Y por eso Él insiste en su llamado. Y les dice, ven, si tienes sed, si tienes necesidad, cual sea tu necesidad, ven, sáciala. Pero sáciala ¿en dónde? En Jesucristo. ¿Y de manera qué? Gratuita. De manera gratuita. Dios está cerrando un mensaje apocalíptico y saca un mensaje, esta porción de la Escritura, para la persona que aún no conoce a Cristo, pero se lo está entregando a la iglesia. O sea, que ¿quiénes somos los portadores de ese mensaje? Nosotros. Tenemos una gran responsabilidad, amados. Tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad reposa en nosotros, y es la responsabilidad de llevar un mensaje a aquel que está en tribulación, que está en angustia, que está en dificultad, que está en problemas, que está atribulado, que está encadenado, que está encarcelado. Dios nos ha enviado a darle un mensaje de esperanza. El que tiene sed, venga y beba del agua de la vida. ¿Y de manera qué? Gratuita. No como muchos que venden hoy por ahí un Dios milagrero. Siembra, consigna, y entonces se te van a arreglar todos los problemas. No, Dios viene, y si Él quiere bendecirte, Él lo hace. Y si Él quiere sanarte, Él lo hace. Y si Él quiere prosperarte, Él lo hace, pero lo hace gratuitamente, porque Él no pide nada a cambio, solamente que tú y yo abramos nuestro corazón y le permitamos a Él reinar en nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? Y entonces dice allí, el que quiera. O sea, hay que querer, hay que desear. ¿Sabes? Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. Dios te hace una invitación, amado, amada, amigo, amiga, tú que nos visitas hoy. Dios te ha traído aquí con un propósito. No es de casualidad. Dice la palabra de Dios que Dios el Padre atrae a todos sus hijos y se los entrega en manos ¿de quién? De su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice, no porque nosotros lo hayamos amado a Él, sino porque Él nos amó primero. ¡Aleluya! Y por medio de Jesucristo, entonces dice la palabra de Dios en Hebreos, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para hallar qué? Gracia y oportuno socorro. Gloria a Dios. Podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Porque los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. ¡Aleluya! Entonces la invitación, amigo, amiga, en esta hora es, ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Lo que nos muestra Apocalipsis, si bien es cierto, es duro, es difícil, es cruel en muchos aspectos, pero justo. Porque Dios es justo. ¿Cuántos hablamos? Dios es justo. Entonces, como no queremos que nadie pase por esos aconteceres y situaciones de juicio final, entonces tenemos que invitarte a que vengas a Cristo, para que Cristo reine sobre tu vida hoy, mañana y siempre. Tu vida va a cambiar
si abres tu corazón hoy para Él. Ahora, ¿cómo? La palabra de Dios no solamente que está dando un mensaje aquí a la persona que no conoce a Cristo, sino que le da algunos incentivos. El primer incentivo está en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Sabes cuál es el principal incentivo? ¿Sabes cuál es el principal incentivo que Dios quiere presentar a un mundo sin Cristo? Que los únicos coherederos de la vida eterna, los únicos herederos de una ciudadanía celestial, los únicos que podrán entrar por la puerta de salvación, los únicos que tendrán acceso al árbol de la vida, los únicos que podrán ser parte de una ciudadanía celestial, ¿sabes quiénes son? Los que han lavado sus ropas. ¿Qué significa eso? Que han sido perdonados o limpiados todo su pecado. Y eso solamente es posible de una manera: a través de la sangre de Jesucristo, a la sangre del Cordero. El que no conoció pecado se hizo pecado por amor a ti y por amor a mí. Aleluya. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. La palabra de Dios te dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios te invita a venir a Cristo, porque Él lo dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesucristo te invita. Jesucristo te está invitando para que vengas a Él, para que te postres, te humilles delante de Él y le reconozcas. Y Él te dará una nueva vida. Dice la palabra de Dios que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que nos es entregado, que nos es dado, otorgado como las arras de nuestra herencia en el momento que obtenemos la salvación. Gloria a Dios por eso. Ya no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros y nos ayuda, porque Él es el ayudador por excelencia. Pero para llegar a obtenerlo necesitamos venir a Cristo. Amigo, amiga, persona que hoy no conoces, no has recibido a Cristo en tu corazón, no desaproveches esta oportunidad en esta mañana. Tú que me escuchas allá en la grabación, cuando escuches este mensaje, recibe a Cristo en tu corazón. No cierres más la puerta de tu corazón. La palabra de Dios te dice aquí, Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, su corazón, dice la palabra, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere llegar a tu vida. Dios quiere hacerse real para ti. Pero Él es un caballero. Él no entra donde nadie lo invita. Y entonces aquí dice: bienaventurados los que lavaron o los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay un contraste. La palabra de Dios nos muestra aquí, en medio del incentivo, nos muestra que los cielos son exclusivos. Los cielos no son para todo el mundo. Hay muchos que dicen ahí en el mundo: todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿qué? Los que hemos recibido a Cristo. Hemos creído y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Hemos pasado de muerte a vida y somos familia ahora. Mas a los que le recibieron, a los que le conocen y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos del Altísimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios lo ratifica de una y de otra manera. Gloria a Dios. Y hay un contraste allí. Entonces están en los que quieren entrar, en los que quieren ser lavados. Pero mire lo que dice el versículo 15: mas los perros estarán ¿qué? Y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Es decir, todo el pecado. Esta no es una lista formal, simplemente un prototipo de los elementos, de las causantes de ¿qué? Del pecado y asimismo de la perdición.
el juicio eterno. Si nosotros miramos allá en Efesios, Efesios capítulo 5, la lista de las obras de la carne, ¿no? Nos complementa esta lista. Vimos nosotros allí en el capítulo, al final del capítulo 18 o 19, ya no me acuerdo, vimos también unos elementos allí mencionados. Ahora, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Dice, más los perros estarán fuera. Ahora, ¿por qué se habla de esta manera? Para el pueblo judío, los perros eran un animal supremamente despreciable. Era lo más despreciable, porque el animal se veía comiendo en lo más inmundicia, en la inmundicia. Entonces la carroña, el perro para el pueblo judío era lo más despreciable. Por eso incluso algunos judíos determinaban juzgar a otros y los llamaban perros mudos, ¿no? Nosotros encontramos varias referencias a la luz de la Escritura. Entonces, ¿cómo considera Dios, por medio de su palabra, a aquellos que no aceptan el mensaje del Evangelio? Los muestra como inmundos, ¿cierto? Como aquellos que han despreciado la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué se hacía con los perritos? En ese entonces los animales, hoy tenemos perros domésticos, ¿no? Hoy tenemos perritos. ¿Cuántos tienen un animal doméstico en su casa? Un perrito. Gloria a Dios. Ahora, el perro es perro, ¿cierto? Los perritos son perritos. Y si usted ya se ha comprometido con un animalito de esto, usted debe cuidarlo, debe protegerlo y debe alimentarlo. Y debe procurar su aseo y procurar su cuidado, su bienestar. Porque de lo contrario usted tendrá que dar cuenta de Dios por eso. ¿Cierto que sí? Ahora, la palabra de Dios aquí evoca eso en una función de parte de esa cultura judía. Para la cultura judía el perrito era despreciable, era inmundo. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Ahora, encontramos nosotros en la lista anterior que habíamos leído, se mencionaba también a la prostitución, al homosexualismo, etcétera, etcétera. Y yo quiero aquí hacer un alto en el camino para revisar algo. Dios no menosprecia a nadie. Dios le llama a lo que es pecado, pecado. Amén. Dios dice las cosas como son, claramente. Ahora, Dios no está en función de lo que ha sido tu vida, que has hecho, que has dejado de hacer, sino Dios está en función de tu presente. ¿Qué decisión tomas hoy? Dios nos llama y nos ama, mas no ama nuestro pecado. Amén. Y yo quiero hacer claridad de esto, porque aún el hechicero, aún el homicida, aún el adúltero, aún el fornicario, aún el borracho, aún la prostituta, aún el vicioso puede venir ¿a qué? A Cristo. Y Cristo lo recibe con sus brazos abiertos. Ahora, mire el versículo 18. Ahí en Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dios hace una última recomendación. La palabra de Dios es íntegra y nadie puede ni añadir ni quitar. Por eso en la iglesia tenemos que seguir hablando del arrepentimiento, contrarrestar el pecado, así a algunos no guste este tipo de mensajes.
Pero Dios nos está llamando a que vengamos a Él y nos pongamos a cuentas. ¿Por qué no te pones de pie y le damos gracias a Dios? Padre, te damos muchas gracias, oh Dios soberano. Muchas gracias, bendito Rey eterno. Oh Dios, gracias, porque tu palabra es hermosa, es preciosa, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu palabra es nuestro alimento, porque tu palabra es nuestro sustento, porque tu palabra es vida a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Padre, gracias, oh Dios. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a persistir, ayúdanos, oh Dios, a esforzarnos cada día más y más y más en función de tu llamado, en función de tu llamado. Padre de la gloria, oro por la persona que hoy nos visita, oro por la persona que hoy nos acompaña, oro por nuestros familiares, por nuestros vecinos. Oramos unánimes, Señor, para que cada persona venga a tus pies, para que cada persona reconozca su falta, reconozca su pecado e invoque tu nombre, aleluya, para salvación. Oh Dios soberano, que todos los que nos escuchan, que todos con los cuales tengamos un contacto, podamos compartirles de tu palabra, compartirles de tu mensaje, oh Dios maravilloso. Ayúdanos, guíanos, enséñanos, dirígenos, oh Dios, conforme tu misericordia, conforme tu gracia y tu bondad. Gracias por este tiempo que nos has regalado de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, hoy cerramos un ciclo. Hoy venimos ante ti, oh Dios poderoso, y te damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza para ti. Gracias por mostrarnos la verdad revelada a través de tu palabra. Gracias, oh Dios soberano, por iluminarnos conforme tus escrituras. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre precioso de la gloria. Te amamos, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Gloria a ti, mi Dios, gloria a ti, mi Señor. Aleluya, aleluya.